te voy a hacer un test bien facilito. Mira, si cada vez que hay una discusión en familia, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con nuera, con tu esposo, con tu esposa, con quien sea, siempre es a ti a quien se le pide. Por eso, no reconocer, no aceptar nuestras fallas es peligroso. Primero, porque culpas a otro. Segundo, porque cuando no hay manera de culpar a otro y la culpa inevitablemente cae sobre ti, entonces creen que también deben pagar y se hacen daño. En la vida podemos tomar dos actitudes ante nuestras faltas: reconocer que fallamos y disculparnos, pedir perdón, o justificarnos y buscar a quién echarle la culpa y de qué manera culpar al otro, porque parece que eso nos hace sentir bien, llena nuestro ego. Esa es la realidad. Reconocer que fallamos requiere madurez y mucha humildad. Cuando estudiamos Génesis 3, vemos cómo Adán y Eva se justifican y culpan a otro, pero no vemos a ninguno de ellos cayendo de rodillas o clamando por misericordia, pidiendo perdón. Tal vez pudieron haber hecho eso: Señor, fallé, perdón, te desobedecimos, no debíamos hacerlo, ten misericordia. Probablemente la historia pudiera ser otra, pero no los vemos pidiendo perdón, no los vemos disculpándose, no los vemos reconociendo que se equivocaron, solo los vemos justificándose y diciendo: la mujer que me diste, ella me dio, no, la serpiente me dio. Es que el pecado ya había entrado en el hombre y el orgullo ahora era parte de ellos. El versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Hermanos, no somos Dios, ni siquiera como él. Ahí estamos intentando imitarlo cada día y madurar y tomar el carácter de Dios, pero no somos él ni como él. Sin embargo, a veces queremos tomar su lugar justificándonos a nosotros mismos, no aceptando que nos equivocamos, tratando de enmendar y cubrir nuestras faltas nosotros mismos. Adán y Eva quisieron tapar su pecado con higueras. Yo recuerdo que hace algunos años, muchos años, cuando niño, mi abuelo vivía en Huehuetán, y en vacaciones me acuerdo que íbamos para allá y habían arroyos y vi a gente pescando. Yo, niño, y vi que tenían como un alambrito, yo observando cómo lo sacaban, era un anzuelo. Entonces yo de camino me encontré un alambre, pero de verdad era un alambre así grueso, la cosota, el alambrote, pero era uno así como flexible, pero era muy grueso. Y yo lo pepené y ya por ahí agarré una piedra y empecé a majarla y lo doblé, ¿verdad? Le hice el arco al... Parece que tiburones iba yo a anzuelear, así mi anzuelo, el alambre, un doble gruesote, y empecé a buscar por ahí donde encontraba un pedazo de pita, ¿verdad? Y había por ahí un lazo de plástico, lo empecé a deshilar y a quitarle, y ahí va mi lazón. Mi abuelo, que estaba observando la escena, de pronto se acercó y me dijo: hijo, a ver, vente, dijo, y me llevó a la tienda y compró unos anzuelos con su hilito, ¿verdad? Especial para eso. Y ya me dio mi anzuelo, mi hilo, mi varita, y ya me fui a pescar. Me acuerdo que agarré y se me escapó. Yo pienso, ahora que reflexionaba esto, que mi abuelo se ha de haber reído por dentro cuando me vio haciendo mi anzuelón, aquel va con ese alambrote feo y lazo. O le causó ternura, ¿verdad? Antes de ir a comprar los anzuelos, decirle: mira, ahí está, esto te va a servir. Y creo que Dios reaccionó igual cuando vio a Adán y a Eva. De repente salen con sus hojitas de higuera, ternuritas.
¿quién les dijo que están desnudos? Y ahí van con sus hojitas. Y entonces el versículo 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas, ¿de qué? De pieles, y los vistió. Porque inclusive en las hojas de higuera dice que las cosieron. Piense, ¿con qué? ¿Cómo estaría esa onda? Es como mi anzuelo con lazo. Con bejuco creo lo trenzaron. ¿Saben? No, ¿qué hicieron? Pero somos así, mis hermanos, aunque nos cause gracia, así somos, la regamos y ahí estamos tratando de arreglar con higueras y bejucos nuestros errores y justificándonos o tratando de echarle la culpa a otros. Y de verdad, hermanos, de verdad, de pronto damos risa con las excusas que ponemos, los argumentos que hacemos, las historias que inventamos. Mejor es aceptar: me equivoqué, no pude, fallé, perdón, disculpe. Ya, hombre. Podemos justificarnos o reconocer que fallamos, agachar la cabeza tal vez y decir: lo siento, perdóneme, le quedé mal, déjeme ver cómo arreglo mi error. Justificar no solo empeora las cosas. Judas se dio cuenta que había fallado, pero en lugar de pedir perdón, quiso justificarse a sí mismo. Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y ¿qué hizo? Se ahorcó. Vean la gravedad. Reconoció que se había equivocado, pero quiso justificarse a sí mismo devolviendo el dinero y luego quitándose la vida él mismo. ¿Por qué? Orgullo. El que no reconoce que se equivoca, tarde que temprano terminará haciéndose daño a sí mismo o victimizándose a sí mismo, a sí misma. Por eso, no reconocer, no aceptar nuestras fallas es peligroso. Primero, porque culpas a otro. Segundo, porque cuando no hay manera de culpar a otro y la culpa inevitablemente cae sobre ti, entonces creen que también deben pagar y se hacen daño. Se hacen víctimas de otros o de sí mismos cargando sus culpas. Se hacen daño o dejan que se los hagan creyendo que lo merecen, quieren pagar por sus culpas, pero no es otra cosa que orgullo. Nuestra sociedad, hermanos, vive presa muchas veces de tantas culpas, hay veces sin serlo y otras veces, la mayoría de las veces, siendo. ¿Por qué nos equivocamos? Todos hemos fallado en algún momento. ¿Qué hacer? Fácil, reconózcalo, hombre, agache su cabecita, pida perdón y acepte el perdón. Pero acepte el perdón, sea libre. Soy pecador, fallé. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Toca humillarnos cuando fallamos, mis hermanos. Ya deja tu orgullo a un lado, aprende a pedir perdón. ¿Y cómo sé que yo actúo de esa manera? Te voy a hacer un test bien facilito. Mira, si cada vez que hay una discusión en familia, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con nuera, con tu esposo, con tu esposa, con quien sea, siempre es a ti a quien se le pide perdón, ahí estás, en esa línea. Si tú no puedes recordar un evento en el que fuiste tú quien pidió perdón, tenés un problema de inmadurez que hay que cambiar, una actitud que hay que cambiar. Agachamos la cabeza, con humildad pedimos perdón, se solucionó el problema, hombre. Tanto brinco si el suelo está parejo. Aún Judas pudo ser perdonado. Miren,
Si en lugar de devolver las monedas y tomar su vida en sus manos, se hubiera humillado ante la cruz, ¿qué muestra más grande de amor hubiera sido? Porque sin duda alguna Jesús lo habría perdonado y hoy fuera parte de los evangelios, y probablemente el mensaje evangelístico más poderoso pudiera ser predicado en el pasaje donde Judas vuelve a los pies de Cristo, a la cruz, a los pies de la cruz, a pedir misericordia y perdón y escuchar a Jesús, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Padre, no les sea tomado en cuenta esos pecados. Jesús sin duda lo habría hecho, pero no, en su orgullo, en su ego, decidió mejor decir: yo lo voy a arreglar. ¿Cómo me voy a devolver lo que me habían dado? ¿Verdad? Y si la paga del pecado es muerte, tomo mi vida en mis manos, pero yo voy a pagar. Justificarse a sí mismo. Reconoció que falló. ¿Qué tocaba hacer? Pedir perdón, arrepentirse, y entonces todo en calma. No, ¿qué hizo? Yo la regué, yo lo voy a arreglar, yo pago. Yo lo hice, yo lo pago, yo pago las consecuencias. Pedir perdón es un acto de humildad. Recibir el perdón es un acto de humildad y de madurez. Justo ayer estaba escuchando a una persona en una entrevista y dijo algo que encaja perfectamente aquí. Ella dijo: soy una persona anti-religión. No voy a poner mis culpas en alguien más. Yo lo hice, yo lo pago. Orgullo. Pero dice, topé con algo. Dijo, ¿qué? Mi psicóloga me dijo: ¿sabías que lo que tú estás diciendo ahora, señorita anti-religión, es un valor católico? Yo lo hice, yo lo pago. Yo debo sufrir por eso. Yo debo pagar por eso. Víctimas, religión, esclavitud. No hemos sido libres. No has sido libre si estás actuando de esa manera. Cuando aceptas el perdón, acepta que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.